Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Panas y Vino Tinto. Somos Pedro Oso, Julio Castellano y quien les habla Andreina Pacheco a través de Radio Capital para hablarles de mucho deporte y otras cosas. Con esa música romántica de fondo para que nos invite a meternos en el debate y en la información. No sé qué tan romántico sea de Majanta, pero... Majanta tiene su romanticismo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, es bien, muy entonces. tropical. Es tropical, ahí sí te concuerdo con Lo tropical puede ser romántico también. Claro, ¿por qué no? Sí, claro. Eso suena... Depende de la letra. Claro, depende mucho de la letra. Sí. Para que ustedes además se reconcilien, porque acaban de tener un impasse. La gente no lo sabe, pero se los estoy contando en este momento. Uno cuando erra debe... Cuando uno erra debe reconocerlo. Y pedir disculpas. Para marcar un punto de inflexión a partir de allí y mejorar. En estos tiempos no se pueden cometer ese tipo de errores. Claro, como muchos saben, Perdonable. el domingo pasado se estrenó el primer capítulo de la última temporada de Games of Thrones. Yo no lo quise ver porque voy por la temporada número 4, que es lo lógico, ¿no? Ni yo. Es lo lógico. Yo hice lo ilógico, yo nunca la había visto y la vi porque no podía sentirme... Andreina se prendió a la fiebre de Game Lo que of pasa es Thrones. que Vamos a ver. yo imagino a Andreina en su casa, acostada con su esposo, con su bebé, mirando las redes sociales y todo el mundo que se viene, con el videíto, No, con el Instagram, fue con las peor- redes sociales. Fue peor que eso porque tuvimos una visita de unos familiares que Cediste ante la presión para no mí. tienen HBO en su casa, entonces ellos venían especialmente a eso. En realidad no venían a visitarme, No. venían especialmente a eso, entonces yo sabía que la iba a ver y bueno, resulta que sí, me instalé. Y te entretuvo. Sí me entretuvo, pensé que bueno, igual no podía cambiarla porque Sí, no, era imagínate, penitencia, ¿no? No, el problema... Imagina la mirada. Claro, el problema que se iba a armar en ese momento, pero no la pasé bien, estuvo bueno el final, no lo voy a decir. Claro, como corresponde. Bueno, yo le quiero confesar a toda la gente que nos está escuchando y mirando por todas las plataformas de Radio Capital a través de nuestras redes sociales, @panas y vino tinto, tanto en Twitter como en Instagram, que en la previa del programa estábamos charlando de ese capítulo y yo cometí un error que uno no debe cometer respecto al espoleo. Gran palabra, dicho sea de paso. Muy bien, Espoleo. bien aplicada. Usted me arruinó Yo creo que más de un par de capítulos. Sí, me Es arruinó. verdad, como es desde verdad. la tercera temporada para acá. Creo que me dañó arruinó toda la serie. tercera temporada. Ya para qué la vas a ver. No, la voy a ver igual, pero ya sin el mismo entusiasmo. No Claro. sé qué pueda pasar ahora. Y no Le digas que revelé, no, le revelé una porque- muerte importante. Porque podrías... Un asesinato, más que una Puedes muerte. polear a otras personas. Es verdad. Tenga, Hacerle lo mismo. tenga Bueno, por eso consideración. mismo, ya aprendí el error, ya me está. voy a callar. Ya está, diga que hay un asesinato, no diga quién, ni cómo, Punto ni y dónde, final. como me dijo a mí. Ya está, tiene razón usted. Por cierto que salió una carta, bueno, en el mismo hilo de esto del espoleo, salió una carta para que puso Marvel en sus redes sociales para que por favor no hayan spoiler de las personas que vayan a ver esta última entrega de Los Vengadores. Endgame se llama, ¿no? Sí, sí, esta última entrega de Los Vengadores para que por favor no spoileen a todos los demás que... Pero Eso recordar es que muy primero difícil. hay que ver Capitán América. sí, y después ver debería, Endgame. Es un debería. orden tremendo para emparejar Ahí sí cómo, me puse al día, cómo déjeme decirlo. cómo vas con la trama, es difícil. Pero yo la porque son agarré, muchas películas. agarré como la cosa como en la 2 de Los Vengadores y empecé a ver, ahí sí me fui hacia atrás, empecé a ver algunos de Thor que no había visto, por ejemplo. Allí no cediste ante la presión. No, Estuviste muy ¿Saben bien. que Sí, yo no vi ni Thor, fuera de los Vengadores, no vi ni Thor, ni Capitán América, creo que vi una sola, pero sí vi toda la de los Vengadores. No es lo Y mismo, hay que pero verlo tengo- todo. claro, pero es y bueno tengo ver- más o menos como la noción, no vi Pantera Negra tampoco. Yo con esa Buenísimo, cosa muy buena. de las series y de las películas que son en saga tengo un toque. Tengo un toque que tengo que cumplir ciertos parámetros para ver tranquilamente lo que Pero uno va a ver, pues. Igual la entendí, creo que le seguí. Por ejemplo, de Harry Potter, la El Señor de los historia. Anillos, yo no acepto que la gente se salte la seguidilla de películas y de series porque eso no es así, pues. Eso no es así. Un poquito complicado, Pedro. Bueno, muy para hablar. pragmático, ¿no? Muy... Y he llegado a Y ver, eso es para ver películas. he nada llegado a más. ver capítulos de Games of Thrones en 2 ocasiones para entenderlo bien. Ah, bueno, Tengo sí, un toque. suele- Lo reconozco. Sí, suele sí, sí, pasar. un poquito maniático. Yo no, en realidad, bueno, me pasa por ejemplo que mi novio sí es como, y mi hermano también, es como que se aprenden los nombres, las secuencias. Como ¿saben? corresponde, bien ¿Saben por cuál? ellos. No, yo me vi todas las de Harry Potter, pero estoy viendo una, no sé cuál es Saben en que realidad. yo tampoco Creo- vi todas las de Harry Potter. creo Vi que como 4 y esta así regadas. Así que Pedro. Bueno, Ah. no, yo sí las vi todas, pero no las vi regadas, sí las vi por orden, pero no me las aprendí como para decir, estoy viendo tal.
A veces hay nombres que se me pasan, a ellos no les pasa eso. Igual me pasa con los Vengadores. ¿Saben que me pasa eso ahora con Game of Thrones? Hay nombres que se me pasan, ya va como... Tendrías que anotarlo en tu cuadernito, donde Claro, anotamos donde todas está las la rutinas del malla. programa. Entrando- Pocas veces seguimos la rutina, pero sirve para dejar todo estructurado. Por ejemplo, esto no está en el cuadernito. Para todavía. nada. No, para nada. Bueno, pasa en Game of Thrones que hay un momento que se mezclan tantos personajes que ya por ahí Y se llega un mezclan, momento se como que mezclan. se me olvida el nombre de tal, este de qué reino, este de qué, de no sé qué cosa, y ahí más o menos Es medio soy enredado. medio complicado para eso, no soy tan pragmático como Pedro, ¿no? Está bien. Está bien. Hoy tenemos novedades respecto a nuestras secciones, respecto a nuestros premios. Por ejemplo, en el Pampanero de la semana hay un cambio drástico de Una frente, sorpresa. de lado a lado. Sí, Bombazo al ángulo. Se viene un bombazo, pero más que nada no porque el personaje no haya destacado, sino todo lo contrario, destacó y por eso quise salirme un poquito del esquema. Es la excepción a la regla. Es una excepción a la regla que quise nombrar porque es un atleta, no sigo tanto el deporte tampoco, no vayan a creer que soy especialista de esa disciplina, Sí. pero lo que hizo este deportista me llamó mucho la atención porque fue resaltado hasta por su majestad Michael Jordan, por ejemplo. Tuvo algunas palabras. Puedes ir contando la historia del premio sin mencionarlo. A ver si lo vamos adivinando. La gente lo va adivinando del otro lado. Bueno, es un atleta que desde la década de los Ay, estoy 90 mirando la chuleta. destacó muchísimo, fue uno de los ganadores más jóvenes de uno de los principales premios o de los principales torneos de la disciplina deportiva. Fue ícono deportivo de una marca muy importante durante más de una década, todavía lo sigue siendo. Llegó a ser uno de los deportistas con más recaudaciones a nivel de premios y patrocinios en el mundo, pero hubo un antes y un después de un declive a nivel personal, familiar, incluso tuvo una lesión complicada en la espalda a causa también de esos problemas extradeportivos que tuvo este atleta estadounidense y que al final de la década del 2000, entre 2000 y 2010 más o menos, fue el último título que obtuvo y se pensaba que ya no más, o sea, puede volver al deporte pero no a competir de la manera que nos acostumbró durante una década entera. Y Andreina lo adivinó, ¿no? Sí, porque ¿O todavía mira no? la chuleta. Ah, no. Así no. Ah, no. Pero así no no sé, es. la gente lo habrá adivinado, no sabemos. Bueno. ¿Qué crees tú? Recientemente, el fin de semana pasado, el domingo, se consagró en el torneo más importante de la disciplina deportiva, que es el golf, Ok. que es el Máster de Augusta. Es Tiger. Sí, señor, es Tiger Woods. Volvió, no es una, como les digo, no es una disciplina tan seguida por los venezolanos ni por los argentinos, aunque tenemos exponentes importantes. Yo sinceramente no la sigo. No, yo tampoco, pero el personaje de Tiger Woods trascendió Claro. a otras disciplinas, ¿no? Nosotros tenemos en Venezuela a Jonathan Vegas, por ejemplo. Claro. Argentina tiene a Ángel Cabrera, que Claro, también el es un cordobés, ganador el cordobés. del Máster de Augusta hace algunos años. Así que no somos tan neófitos en la disciplina deportiva. Quizás no especialistas, No, pero tenemos algo. Hablando y aportando un poquito a lo que dices de Tiger, quizás él puso el golf en un lugar un poco más Claro. comercial, un poco más de marcas, un poco más de abarcar otros espacios que antes no se abarcaban, como que tenía más bien un público más selecto. Y Tiger se convirtió en una figura tan grande, tan mediática, que estaba al lado de los grandes deportistas del mundo, de otras disciplinas, en cuanto a eso, a marketing y todo lo que hay detrás de un atleta élite, que creo que eso es un mérito que también tuvo. Súper. Pero como tú dices, un episodio personal que prácticamente acabó con su carrera. A mí me parece Casi, conmovedor el hecho de que haya tocado el fondo en el aspecto personal en su vida, como mencionabas, y también en lo deportivo, y que tuvo la capacidad de marcar, de construir un regreso que para muchos era imposible, por no decir poco probable. Tengo entendido que un fanático del golf tenía $20,000 o algo así de sus ahorros y apostó y se ganó como $3 millones por haber apostado que Tiger Woods volvía a este máster y lo ganaba. Sí, es que aparte, como para que entiendan el contexto, 2008 fue el último torneo grande del PGA que ganaba Tiger Woods hasta este de la semana pasada. O sea, Sí. pasaron más de 10 años para que Tiger Woods pudiese volver a estar en la palestra, lo que significa o dignifica mucho más el hecho del regreso de Tiger. Fue alabado por Michael Jordan, dijo, y a mí me llama mucho la atención las palabras de Michael Jordan porque también Estuvo en marcó ese un lugar. regreso Sí. Michael Jordan en su carrera Dos deportiva. regresos. Dos regresos muy importantes
Y Michael Jordan dice que es el regreso más importante que ha visto en la historia de cualquier deporte. Y hasta para este mí esas momento, son palabras claro, muy, muy, muy pesadas. recordemos que Jordan se retiró por primera vez para probar en el béisbol, que era el deseo de su padre, ya difunto, y él quería cumplirlo de alguna manera. No le fue para nada bien, ni en las menores, ni en las ligas mayores, tengo entendido. ¿Llegó a jugar en las ligas mayores? No, llegó a AA. A Michael AA. Jordan. Nunca pudo dar el salto con los Medias Blancas de Chicago, fue filial, pero fue un boom tan grande que llenaba los parques de No, ligas Claro, menores. y después volvió a la NBA y ganó nuevamente anillo con los Chicago Bulls para Ganó luego 3 retirarse más. y terminar con los Washington Wizards. Claro, bueno. Por eso quise salirme un poquito del libreto, perdón. Es válido, ustedes, es válido, pero es válido. era una Está bien. historia que Me gusta. que me No parecía... sé, Pedro, que es tan pragmático, si sí, a Pedro. No, Pedro lo me acepta, gusta la está historia. bien. ¿Sabes por qué? Porque mencionó Michael Jordan y para mí es el mejor deportista de todos los tiempos, de toda la historia. Bueno. De hecho, tengo una frase suya tatuada aquí en mi brazo izquierdo. Sabe que ahí tenemos una coincidencia. A mí también me parece el deportista más grande de todos los tiempos. Muy bien, coincidimos. El pampanero y el No sé. catatumbero. Bueno, por eso No el lo he decidido. pampanero de esta semana no se lo lleva a un venezolano, se lo lleva a Tiger Está Woods. muy bien, Está aplausos muy para chévere, me Tiger. encanta. Me gusta. ¿Y los Ay, girasoles? me ¿Quién se encanta. los lleva, los girasoles? Bueno, el girasol de la semana es para un deportista venezolano que quizás, como lo conversábamos anteriormente, antes de arrancar el programa, no es tan mediático tampoco, pero sin duda alguna es un referente, una leyenda en esta disciplina deportiva. De hecho, cuando disputa su último mundial, él mismo dijo que era su último mundial, los rivales que estaban ante él pues hacían reverencia porque se iba una de las leyendas más grandes que ha tenido este deporte y especialmente en esta modalidad. Y estamos hablando de Antonio Díaz, quien esta semana anunció que le dieron un récord Guinness por ser, bravo, Muy bien. deportista venezolano, además que tiene, además de Karate, ¿verdad? Sí, karate en kata, en la modalidad de kata. Además de todo esto es licenciado en comunicación social. Ah, muy bien, es colega entonces. Sí, le encantan los medios de comunicación. Vamos a Así que entrevistarlo la próxima semana entonces, ¿te parece? vamos a llamar a Antonio Bueno, Díaz para estamos conversar en con eso. él, que ha estado también comentando para televisión en Venezuela, Ah, muy karate también. Bueno, Antonio Díaz, que dentro de las medallas que tiene y que le dieron este premio, están 2 medallas de oro en campeonatos mundiales, 1 de plata y 5 de bronce, y se convirtió en el atleta masculino que más medallas ha obtenido en los mundiales de karate. Ese es el récord Guinness. Ese es el récord Tremendo. Guinness de la Federación Internacional de Karate. Además, también es campeón de Juegos Mundiales, que es otro mundial que se hace, que no es de la Federación Internacional de Karate, pero que también es muy importante. Es 16 veces campeón panamericano y es 13 veces campeón nacional, porque no compitió más, No compitió porque más. se dedicó a todo a lo que era el ciclo olímpico. Tremendo palmarés. Totalmente. Es Tremendo. un palmarés espectacular. El karate no es olímpico, va a ser incluida para Tokio 2020. El año próximo. Así es, pero no en la modalidad de kata. Él estuvo peleando de que el kata también es karate, pero no se incluiría el kata. De hecho, en otras disciplinas como el taekwondo tampoco se incluye el kata. Dice el Comité Internacional que es quizás un deporte, una modalidad muy subjetiva. Es Porque no hay menos contacto, ¿no? numérica. Y se abrió la polémica también porque para 2024 se habla de que vuelve a salir del programa olímpico el karate. Sí, y es una lástima porque Venezuela tiene muy buenos exponentes. De hecho, Andrés Madera viene también de ser medalla en el Mundial de Karate en Kumite, esta vez sí en combate, ¿no? Tenemos la oportunidad de quizás disputar buenas medallas ahí, porque Venezuela históricamente le ha ido muy bien en el karate, en campeonatos panamericanos. O sea, lo que es el decir, ciclo que olímpico. si el karate hubiese estado incluido en los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, en Londres en 2012, Hubiésemos tenido un y quizás en excelente 2008, exponente en Antonio exacto, Díaz. hubiéramos Sí, tenido sí. Quizás una medalla, medalla. junto con la de Limardo, por ejemplo. Exactamente. Yo estoy segura que sí, que hubiésemos Sí, tenido una también. medalla si hubiese coincidido con un gran momento de Antonio que quería el tercer campeonato mundial y que no se le dio. París 2012 fue campeón mundial, Sí, Antonio Díaz. sí, en París Por fue eso, campeón y ahí justo coincidía con los Juegos Olímpicos de Londres. Así que o sea, estaba en un iba a momento estar en su extraordinario. mejor momento. Así es, él quería conseguir el triple campeonato del mundo para poder alcanzar el récord, que el que tiene el récord tiene 3 coronas mundiales, pero lamentablemente no se lo dio, pero sin embargo creo que es una leyenda para el Ok. deporte venezolano, Bueno. así como también A para mí el me karate. encantan estas historias porque son casi, a ver,
se desarrollan en las sombras, porque no son deportes mediáticos, no son de los Totalmente, deportes y habituales. Es un tipo récord, un récord Totalmente. man completamente en su disciplina, y por ahí muchos venezolanos, tú decías fuera del aire, Pedro, capaz ni lo conocen, Sí. Antonio Díaz, y resulta que es el máximo exponente del deporte, de este deporte, y es venezolano. Una historia similar a la de Rubén Limardo, por ejemplo, que él no tenía exposición mediática hasta que logró la Una medalla medalla. olímpica. Quizás si este karateca tiene la posibilidad de competir en el año 2020, desconozco si tiene la intención de hacerlo, podría también tomar ese espacio mediático para todos los venezolanos que nos gustan todos los exitosos como él. No va a competir porque no va al kata en el 2020. Ah. Dice que de aquí a lo que queda de Tokio lo que va a hacer es disfrutar de todas las competencias que les Ok. quede. Lo escribió en Instagram, disfrutar de cada tatami, que no va a volver a pisar como competidor, ¿no? Porque ya después de eso ha decidido retirarse. Antonio Díaz, que nació en el 80, entonces bueno, ya le va a poner fin a su carrera como deportista. Seguramente va a seguir ligado al karate. Dos historias de deportes poco convencionales. Es se verdad. tienen hoy. Así es, que Bueno, ahora queremos saber. Vamos a el ver relámpago cuál es del el Catatumbo. relámpago. Yo voy más con el tiro al piso, por un hombre seguro que todos conocemos y que todos tenemos un espacio en el corazón reservado para él por todo lo que ha logrado en las grandes ligas de béisbol en los Estados Unidos. Se trata de Miguel Cabrera. Aplausos, por favor, porque Miggy, como le dicen en los Estados Unidos en el béisbol, cumplió 36 años esta semana, el 18 de abril, y me gustaría que junto con ustedes repasáramos algunos de los hechos históricos que este chamo, este señor, ha logrado en toda su carrera. Ganó anillo con los Florida Marlins, muy jovencito, que tenía 19, Tenía 20 años. años. Jugaba leg field, ni siquiera por abrirse un hueco en el line-out. El manager Jack McKeon en ese momento lo Sí. puso en el jardín izquierdo para darle lugar en ese line-out, porque en tercera base estaba Mike Lowe. Y en esa serie mundial se enfrentaron a los Yankees de Nueva A York. los Yankees de Nueva York le conectó un cuadrangular muy famoso a Roger Clemens, a Exacto. la banda contraria. Inolvidable ese batazo ahí. Fue como que nos dimos cuenta, este muchacho no es Tiene cuento, madera, no tiene es- madera. No es cuento lo de Miguel Cabrera, parece. Ahí era su primera temporada y vaya que no lo fue. Claro, esa fue su primera etapa, exitosa por supuesto. Luego se fue a Detroit, donde armaron un muy buen equipo, donde llegó a la Serie Mundial. Lamentablemente no pudo colocarse, no pudo ganarse otro anillo del mejor béisbol del mundo, pero consiguió la triple corona, que a mi entender, en el año 2012. 2012. Con más sí. de 40 jonrones, con más de 130 impulsadas y con un averaje de 330, se ganó su pasaje directamente para el Salón de la Fama por todo lo que ha logrado. Es un beisbolista magnífico y para todos los venezolanos es un orgullo permanente verlo. Hoy por hoy quizás no está en su mejor momento, considerando que entre tantas lesiones ha sufrido su mecánica de bateo y todo lo que tiene que ver con su desempeño deportivo. Sin embargo, creo que vale mucho la pena dedicarle este espacio a Miguel Cabrera, el catatumbero de la semana, el catatumbo de la semana. Miguelito, 36 años, felicitaciones, sigue así, que sigue siendo un ejemplo para todos los beisbolistas venezolanos. Así es, Yeah. uno de los mejores bateadores de la época junto a Albert Pujols. Sí. algo así. No, y que seguro vamos a seguir hablando de Miguel Cabrera a lo largo del programa, ¿no? Indirectamente, va a estar invitado al programa. Por cierto, que hablando de cumpleaños, una de las consentidas de la casa de Ina Castellanos llegó a 20 años, apenas 20 añitos. 20 añitos de Ina y todo lo que ha logrado. Exacto, Así, lo que le queda. Todo lo que Y le lo queda. que le viene, sí, sí. Bueno, además mi papá también cumplió años. Felicitaciones lo para vi, él. vi un posteo tuyo, me gustó mucho la foto donde te tenían sus brazos. Vayan a verlo en el Instagram de, ¿cómo es? Soy Andreina Pacheco. Soy Andreina Pacheco. Perfecto. Vamos a un poquito de música, ¿sí? Vamos. A Majanta, porque al volver contactamos con Nelson Pérez y hablamos sobre nuestra nueva asociación con Hispanic Sports Media. Vamos. Su página es el CEO, así que musiquita, André. Música. Despertar de conciencia musical, levanta la voz para que te puedan escuchar. Desde adentro debemos cambiar, borrar lo que contamina la esencia natural, espiritual, esa que dejaste atrás por lo material. Todo es competencia y vanidad. La pacha nos va a guiar para el camino, retomar, disfrutar el viaje, que hay que perderse para encontrarse. Escaparse de Babilón. Esta es mi revolución, Revolución de música, pensamiento y conciencia.
parar, hay que batallar. Esta es mi revolución, es poesía, es canción. La conciencia es mi acción, liberación es mi misión. Quiero la unión en mi nación, sin importar raza o color. Que seamos un montón en una sola voz. Pensamiento y conciencia, que se escuche una sola voz, una sola bandera que vaya frontera. Esta es mi revolución de música, pensamiento y conciencia, que se escuche una sola voz, una sola bandera que vaya frontera. Muy bien, estamos de vuelta en Más Panas y Vino Tinto. Julio Castellanos, la señorita Andreina Pacheco y quien les habla, Pedro Bozo. Con mucho gusto los acompañamos en Radio Capital, en todas las plataformas disponibles, en todas las redes sociales, en canal de YouTube, en lo que ustedes quieran. Nosotros estamos para que nos escuchen hablar de deporte venezolano. Y a propósito de deporte venezolano, hay un gran periodista deportivo y creo que mejor ser humano, una de las mejores personas que conozco, y lo digo desde lo más profundo de mi corazón, Nelson Pérez, el CEO de Hispanic Sports Media, quien ha sumado su colaboración para nuestro proyecto, para que tengamos un podcast listos y preparados para que ustedes lo escuchen del otro lado. Está en sintonía con nosotros, un viejo conocido para Julio en el periodismo deportivo maravino, no sé si para Andreina, pero te lo presento desde ya. Hemos hablado ya por el grupo de WhatsApp, por supuesto. Un gran amigo y un muy buen periodista, Nelson Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, brother? Pedro por aquí. Bueno, dos cosas para comenzar. La primera, que ya se me abuelo el guarapo con la presentación de Pedro. Porque, bueno, de verdad que la aprecio mucho. Les mando un abrazo a todos, a los tres, y bueno, listo para hablar de deporte, agradecido por la invitación, y bueno, nada, para mí es un gustazo estar acompañándolos hoy, y como ya se los he dicho en repetidas ocasiones, me fascina el proyecto, y estoy más que convencido que va a ser un éxito, así que estoy listo para todo. Compa, ¿cómo está? Le saluda Julio Castellanos. Espero que sepa que cuando me refiero a compa, soy yo ya, ¿no? Que le está hablando. El pampanero. Por Dios. Hermano, por Dios. Eso está cuadrado, no te preocupes. Bueno, Está listo. Nelson, estamos muy contentos de tenerte, como bien decía Pedro en su introducción, tenerte acá en el programa y, por supuesto, formar esta alianza con Hispanic Sport Media y Panas y Vino Tinto. Donde Buen término, alianza, me Puedes gustó. decir HCM también. HCM es más fácil, ¿no? Más fácil. Sí, Pero exacto. como para que Directo lo- al grano. Él le como puso para que HCM lo- para decirlo más fácil también. Claro, pero para que la gente lo identifique, reconozca esta página web que desde Canadá está llevándonos historias bien interesantes del deporte. Súper interesante. No solamente venezolano, sino también le meten a full a lo que es la NBA, por ejemplo. Tienen una muy buena cobertura del mejor baloncesto del mundo, también muy buena cobertura de las grandes ligas. Sí. Entonces, nada, queremos que Nelson nos cuente un poquito de su proyecto y que también él mismo se abra paso a lo que fue esta alianza o esta unión entre Panas y Vino Tinto y HCM, más fácil. Así es, Julio. Bueno, de verdad que un placer nuevamente que los medios nos vuelven a unir. Nosotros que compartimos tantas cosas buenas en Maracaibo, para mí es un verdadero gusto escucharte. Ya te lo había dicho a privado, pero te lo digo al aire también, que me da muchísimo gusto ver que estás retomando tu camino en lo que te apasiona, en lo que amas, así que eso me tiene muy contento. Y sí, el proyecto de Hispanic Sports Media es un proyecto que iniciamos hace ya un poco menos de 2 años aquí en Canadá porque había un vacío de medios de comunicación en español, ¿no? Y más que todo medios de comunicación que cubrieran deporte. Yo me encontraba con situaciones en donde tenía exclusivas y posibilidad de conversar con Manu Ginóbili en un juego de NBA y no había una plataforma dedicada al fanático de la comunidad hispana en Canadá
que yo le pudiese llevar esa entrevista, más allá de que se la pudiese llevar obviamente al público en Venezuela, trabajando con Meridiano o trabajando con otros diarios. Obviamente cuando ya te mudas a un país permanentemente, lo que quieres es obviamente hacer tus raíces y tener tus propios proyectos ahí. Y decidimos hacer esto para tener esa plataforma, ¿no? Darle oportunidad también a gente que está en Venezuela de poder trabajar, poder hacer un poco de dinero y poder también quizá agarrar un poco, cambiar un poco más la perspectiva de tanto el periodismo tan rígido que se hace en Venezuela, Claro, y hacer un poco claro. algo un poco más fresco, algo un poco más para el fanático. O sea, Nelson, menos, podemos dime. decir que HSM es el rincón latino del norte de nuestro continente. Totalmente, y esa obviamente es la idea y a eso es lo que queremos apuntar. Por eso, obviamente, traer o incluir lo que es el formato podcast, que ahora en Norteamérica es algo muy popular, de llevárselo también al pueblo, al público hispano y a las personas que en Latinoamérica no conocen lo que es el formato podcast y que se comiencen a familiarizar. De verdad que es algo que siento que hay muchísimo potencial. Y Nelson, obviamente contar con... Dime. yo creo que actualmente estás viviendo en una ciudad súper especial en el ámbito deportivo, considerando que si bien está ubicada en Canadá, los equipos de allí como el Toronto Football Club, los Raptors y los mismos Blue Jays compiten en el deporte de los Estados Unidos. Por eso yo quiero que me cuentes o que nos cuentes a todos, nosotros tres y a toda la audiencia, de qué se trata, cómo es tu día a día en cuanto al periodismo deportivo, porque hay mucho que hacer y muchas visitas también de equipos importantes y jugadores súper históricos a la ciudad de Toronto. Totalmente. De verdad que sí. Tuve mucha suerte, ¿no? De venir a Toronto y de que, más allá de que no está en Estados Unidos, es una ciudad que tiene todo. Y se encontró en momentos también, en muy buenos momentos deportivos, porque así como los Raptors han logrado cosas de meterse consecutivamente a playoffs. Yo recuerdo que el año que yo llegué, en el 2014, los Raptors venían de apenas su primera aparición en playoffs en los últimos 8 años. Y estaba Greivis Vázquez en los Raptors, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener al único venezolano en la NBA en ese momento, en la misma ciudad que tú, y obviamente que el equipo le estuviese yendo bien, era algo que generaba muchísimo entusiasmo. Y la rutina prácticamente ya en este momento es, obviamente, tratar de atender a todos los juegos, tratar de asistir, obviamente realizar coberturas. Si vienen jugadores de los equipos contrarios, obviamente si es un venezolano, por ejemplo, y sobre todo en las grandes ligas pasa mucho, tratar de dedicarle un poquito de tiempo al venezolano, como o a un pasó hace dominicano, poco con Miguel o a Cabrera, un ¿no? puertorriqueño. Exactamente, porque sin duda generan una noticia más especial, ¿no? Y se puede hacer un trabajo periodístico un poco más dedicado, ¿no? El día a día es muy importante cubrirlo, y eso de verdad que nos hemos esforzado mucho en también mantener esa consistencia. Pero sin duda, cuando viene un personaje como Miguel Cabrera, que no solo significa mucho para el venezolano, sino en general para el béisbol, había que dedicarle algo especial, porque era fundamental tener su opinión sobre lo que está pasando en Venezuela, que los cuatro lo sabemos, ¿no? Claro. Y todos los que nos escuchan, y también sobre su momento deportivo, porque venía de rozar obviamente la gloria y sentarse en el cetro como el mejor bateador de las grandes ligas. Y en los últimos años para acá también ha caído un poco por las lesiones, ¿no? Y eso es algo muy común en el deportista. Entonces, conversar con él sobre todas esas cosas era algo muy importante, y por eso le dedicamos la nota, le dedicamos un podcast, y de verdad muy contento que todo fue un éxito. Nelson, ¿cómo estás? Te habla Andreina. Hola, Andreina, ¿cómo estás? Muy bien. Nelson y yo no éramos muy amigos en Maracaibo, quizás no coincidimos mucho, pero Ok. ahora siempre, últimamente busco preguntarle, porque esta onda del podcast me llama muchísimo la atención, porque la gente anda muy enfiebrada con lo del podcast. Yo escucho mucho podcast y él se ha caracterizado últimamente por hacerlo, y además me encanta el nombre, porque el nombre no importa. A mí que me cuesta ponerle nombre a todo, soy como cero creatividad. Súper original. Me cuesta, entonces al final te quedó muy creativo eso yo dije, bueno, puedo Yo ponerle... creo que por ahí iba. Le costó a Nelson Sí, buscarle un nombre y obvio. ya va. Bueno, lo que Sí. importa, Bueno, yo... Para mí que importa el fue contenido. para mí que fue un no amigo importa el suyo y le nombre. dijo, no importa, el nombre Nelson. no importa. Bueno, yo pensé, bueno. entonces yo En puedo- verdad, Dime. En verdad la historia fue cómica, ¿no? Porque fue un momento en donde, afortunadamente, aquí en Hispanic Source Media estábamos haciendo un estudio, ¿no? Quisimos invertir dinero en hacer un estudio y tener un espacio en donde pudiésemos llegar, sentarnos, grabar, hacer cosas.
Y entonces ya tenía yo creo que 2 meses con el estudio, tenía, o sea, micrófonos, todo, consola y todo preparado, y ideas para hacerlo, pero no tenía el nombre, para sacar lo que iba a sacar. Y entonces fue un día, literalmente en el metro, dije, bueno, yo creo que el nombre no, el nombre no importa. Y ya tengo dije, todo, bueno, ya gasté la plata, el presupuesto exacto, está listo. la verdad es que el nombre no importa, y también fue porque yo siempre he querido tener un espacio, o sea, más allá de que uno cubre deportes, y era una de las cosas que le decía a Pedro y a Julio del último episodio que escuché de Panas y Vino Tinto, que me gustó muchísimo porque se dedicaron a hablar tan frescamente de todo y mezclaron muchísimas cosas, o sea, hablaban de series de televisión, hablaban de béisbol, hablaban de fútbol y hablaban de un poquito de todo. Y eso era lo que yo quería hacer con mi espacio. Yo quería hacer un espacio en donde yo pudiese, si quería hablar de Game of Thrones, hablaba de Game of Thrones, y al otro día hablaba de los Raptors. O sea, Claro. que no tuviese una casilla, ¿verdad?, para hablar, sino que fuese un espacio libre para tener conversaciones. Porque así como he hablado de deportes, he hablado de la convivencia con los compañeros de piso y cosas así tan triviales, pero que Claro. al final del día hacen un podcast de que la gente puede escuchar y se siente identificado. Entonces, esa fue la idea. Mira que nosotros no lo planificamos, pero entonces esta parte de la serie es la parte de los panas, ¿no? Y la parte de vino Exacto. tinto es el deporte. Claro, claro. Exacto. O sea, más o Está menos, perfecto. más o menos va por ahí la cosa entonces. Es que nuestro espacio va a eso, ese es el corazón de lo que nosotros queremos hacer en el proyecto, y es tener un espacio donde podamos hablar de deporte, pero en un Relajado. sistema relajado, es descontracturado, que no sea un noticiero deportivo, todo lo contrario, Nelson. Y hablando de todo un poquito, cuando comenzabas la introducción aquí en Panas y Vino Tinto, mencionaste a Greivis Vázquez por su presencia en los Raptors en su momento en la NBA. Un Greivis Vázquez que no estuvo presente. Actualmente no tiene equipo, desde hace rato no compite por lesiones, pero recientemente, a ver, expresó en las redes sociales su deseo, su posible deseo de competir en la Copa del Mundo de China 2019. A propósito de ello, más adelante estaremos hablando al respecto para analizar un poquito cómo viene el grupo de la Vino Tinto, que está entre otros con China, el local. Pero mencionaste a Greivis Vázquez. ¿Cuál es tu postura con Greivis Vázquez? Después de desaparecerse el panorama deportivo, ahora tiene la intención de volver a la selección, que tuvo que competir en muchas ventanas con la misma base de los últimos años y que no sé si están tan gustosos. De hecho, Gregory Vargas había tirado una indirecta por redes como avisándole de que no lo iban a recibir de buena manera. ¿Cuál es tu postura, Nelson? La cuestión es que lo de Greivis es complejo en el sentido de que él decide salirse del ámbito deportivo por lo político, porque él decide hacer una lucha contra el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto, y de ahí, a raíz de esa lucha, es que sus participaciones comienzan a limitarse, ¿no? Porque él estaba dedicado a eso. Obviamente, cuando vamos al aspecto deportivo, un jugador que se le cortó su carrera por lesiones y que con la revolución del puesto del base en la NBA no ha encontrado oportunidades, porque ahora se le pide al base, al point guard, como le dicen en inglés, que anote, ¿no? Que sea un jugador revulsivo, que sea un jugador que le ponga dinamismo, y además obviamente en el aspecto defensivo esto le pasaba mucha factura a Greivis. También tuvo que amoldar su juego a dedicarse a tirar de tres, no era el fuerte de su Por eso su se juego. Él convirtió en un regular sexto hombre, porque dependiendo de las necesidades del partido, para su equipo era beneficioso si necesitaba un hombre que pasara bien la pelota. Exactamente, y así fue en el primer año que los Raptors clasificaron a playoffs. El segundo año, cuando traen a Lou Williams, el rol de Greivis se comenzó a disminuir, y eran muchísimas de las conversaciones que teníamos, ¿no? Él me decía eso. Él me decía que obviamente cuando tenía un jugador como Lou, que además que podía hacer ese playmaking y además podía anotar, se hacía muy complicado las oportunidades, ¿no? Porque entonces te tocaban momentos en donde tenías que convertirte plenamente en un tirador. Y eran donde fallaba Greivis, porque se esperaba que ese triple específico que él tenía la oportunidad, se esperaba que lo metiera, ¿no? Y entonces, pero volviendo a lo de la selección, Sí, a la yo creo que en este momento a este grupo no le hace falta tener a Greivis. No. Y eso es una oportunidad, y yo creo que va a ser algo de lo que Greivis se va a arrepentir, porque el darle, no digo darle la espalda, en cierto modo es darle la espalda, pero el no formar parte de ese grupo que ha logrado tantos éxitos, que ha representado tantas alegrías para los venezolanos, y él teniendo ese fogueo, ¿no? Estando en NBA y teniendo obviamente todo el aprendizaje de hacer con Estados Unidos, aportarle ese grupo, si todo le hubiese dado un toque de calidad,
Gravis- luego entonces encontrarse con que no lo necesitaron, ¿no? No lo necesitaron para hacer todos estos éxitos. Sin duda es algo que a Gravis le debe doler, pero al mismo tiempo es algo que él ha sido completamente cómplice de generar, ¿no? Esta situación. Sí, Gravis Vázquez, como tú bien decías, se enfrascó en una lucha absurda con la presidencia de la federación. ¿Por qué absurda? Para entenderlo yo. No, Para- digo para él, para su absurda. carrera, ¿no? Él como referente de la selección está bien que alce su voz, pero Ok. se pierde como esa posibilidad de competir por la selección en un momento donde Gravis venía de ser la figura del Pero sudamericano. estoy convencido de que tú puedes hacer las dos cosas. Exacto. De tener tu postura marcada y competir. Pero por supuesto. Estoy que- seguro La cosa que- es que quizá en un mundo perfecto eso pudiese pasar. El problema es que cuando haces cosas en Venezuela donde el deporte está tan involucrado con la política. Es verdad, y es un todo buen que punto no, ese. no tenían por qué excluir a Gravis Vázquez de la selección porque levante su voz ante la federación. A ver, yo estoy convencido No tiene de nada que que ver. Gregory Exactamente. Vargas no debe tener ningún pelo en la lengua para decirle al presidente de la federación lo que piensa, por ejemplo, y es la estrella de la selección o una de las Ya estrellas. eso, ya los jugadores se han ganado mucho ese respeto también por todos los logros que han conseguido, Sí. han logrado imponer su voz en muchas cosas. Gregory Vargas es un jugador que es muy importante en el equipo, en la estructura del juego de la selección, pero también es la principal voz o el principal referente que tiene, Sí. que tiene el grupo, que tienen estos jugadores. Y eso también disminuyó mucho el tema o la participación que tenía Gravis Vázquez en su momento. Yo estoy completamente de acuerdo en que una cosa no quita la otra, pero creo que debió apartarse un poquito del conflicto, porque se volvió también hasta un conflicto muy personal con el presidente. Quizás tener más tacto para moverse ser mejor más, políticamente. ser más diplomático a la hora de Claro. hacer el reclamo, que estaba muy bien, que estaba en su derecho como capitán en su momento de la selección, Sí. que lo era. A mí me parece una lástima porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores en la historia en cuanto a talento que pudo llegar a la NBA. No son muchos los venezolanos que llegan. Carlos Herrera, Oscar Torres, son Y él, contados con, tres, ya está. con la mano, sí, Son tres. exactamente. Entonces me parece una lástima que la mejor generación deportiva de la selección de baloncesto de Venezuela no pueda contar Se con perdió uno de uno sus de los exponentes. NBA, O claro. sea, se pudo haber Es hecho. algo- es incomprobable algo saber si le pudo haber ido y- mejor con Gravis, pero estoy seguro de que Y es saben- una herramienta importante. Y saben que es complicado. No, y que- es algo loquísimo cuando hablas con alguien de extranjero que te dice que bien le está yendo a la selección, cuando hablas aquí con algún colega de Puerto Rico o algún colega de Dominicana. Y te pregunta o por argentino, Gravis. que te preguntan que bien le está yendo a la selección y dónde está el NBA que tenían. O sea, es como esperan que como que Gravis hubiese sido esa persona que hubiese llevado a la selección estos éxitos. Y no No, ha sido es que es contradictorio, porque en cualquier proceso que una selección realce su rendimiento a nivel internacional, siempre es por un referente, en este caso como la figura que en su momento representaba a Gravis Vázquez. Y la selección de Ujú. Venezuela no terminó siendo realzada por esa figura, sino más bien por un teamwork, por un conjunto Ujú. que fue en su momento muy bien dirigido por Néstor García, el Che, Sí. y que ahora Exacto. ha continuado Fernando Duró, también argentino, con la selección y manteniendo una base que creo yo va a ser este Mundial de China en 2019 como que su última gran exposición ante el mundo. Pero es una lástima porque, como tú dices, qué difícil era que coincidiera nuestro NBA, que hemos tenido 3 nada más, un NBA y una gran generación que además fue bien dirigida, y que todo eso coincidiera en la misma generación, en los Y que no mismos se pudiera años, mezclar. y que no se pudiera mezclar. Es una lástima, ¿no? Que creo definitivamente al final el tiempo, al principio pensábamos a quién le va a hacer peor toda esta disputa, si a la selección o a Gravis, y creo que el tiempo al Creo final, que claro, el es- gran Creo que ha perjudicado sido- va a Gravis. ser Sí. Gravis, sin duda alguna. Creo que ha sido evidenciado y creo que también es algo que, por eso decía, ¿no? Que quizás él se va a arrepentir Es una lástima. y no porque la lucha O no ya haya se sido arrepiente. verdadera, no haya sido ya se honesta o arrepiente. no haya sido por el futuro del baloncesto, porque de verdad que yo estoy convencido que a Graves le importa, porque salió el 23 de enero, porque es o sea, nunca ha negado sus raíces y siempre Claro. lleva la bandera en alto, pero el quizá apartarse por la lucha es lo que creo que lo va a llenar de arrepentimiento. Lo que en los sucede próximos también, años. Nelson, es que creo, hablando estrictamente de lo deportivo, que Gravis Vázquez, a la altura de la élite del Campeonato Mundial de Baloncesto FIBA, que se disputa este año con Venezuela, como decíamos en el grupo A,
necesita un jugador que pueda marcar la diferencia como lo puede hacer Greivis Vázquez. Quizás en el baloncesto sudamericano, donde Venezuela ha conseguido logros importantes en los últimos años, no necesitó de eso por la dinámica de juego. Sin embargo, cuando tú te cruzas con una selección como Australia, como una Francia, como una Serbia, que ahorita está atravesando un buen momento, Eslovenia también, Rusia, necesita un jugador como Greivis Vázquez que tenga esa experiencia de la NBA y saber cómo manejarse en esos momentos. O sea, ¿No que te tú lo parece? llevarías. Yo lo llevaría. Claro, sí. bueno, es que es verdad, ¿no? Porque por eso decía, es compleja la situación. Yo no te puedo decir, no lo lleven porque le dio no, porque en verdad su lucha fue, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Por el baloncesto, por el futuro del baloncesto. Ahora, lo que puede aportar Greivis sin duda es bastante. La gran pregunta es si él está saludable. Claro, ahí la es gran donde pregunta voy. es Yo- si él Sí, eso les iba a preguntar. puede rendir a un nivel importante después de tanto tiempo que no lo hemos visto competir, porque el ritmo competitivo años. es lo que te da, Claro. lo que te da esa chispa, lo que te da esa capacidad de tomar decisiones importantes en momentos cruciales del partido. Las sensaciones creo- que dicen donde- muchos La deportistas. Yo creo Confianza, que además. más de lo que puede aportar Greivis en condiciones físicas o estando al 100% es indiscutible, pero el tema, Nelson dio en el punto, no físicamente tiene 2 años que está fuera de toda competencia internacional, no está ni siquiera en clubes, no ha participado más con la selección. Así que para tomar ese ritmo físico de ir a un mundial, a competir con las mejores selecciones del mundo, aparte que para el grupo Exacto, ya eso que te iba a está decir. formado, Greivis Vázquez no está como muy no está como muy bien visto dentro de la cúpula ya del grupo que se formó dentro de Es la que selección. si Entonces, ni siquiera le va a hacer bien ni al por el grupo. aspecto deportivo ni por el aspecto grupal Exacto. le sirve a la selección ahora Greivis Vázquez. Por eso yo digo que es inviable tomar en cuenta al ex NBA, lamentablemente, porque creo que 32 años tiene Greivis Vázquez. estuviese en el prime time de su carrera si las lesiones no le hubiesen dado tan duro a Greivis. Ahora, sin querer queriendo, Nelson, André y Julio y todos los que nos escuchan, nos metimos de lleno en el tema del Mundial del Baloncesto de China Sí, China pero- 2019 y tú tenías algunos datos para compartir con toda la gente y con Nelson, por supuesto. Sí, nada, quería hacer más o menos como con ustedes, analizar el grupo de Venezuela en este mundial, donde va a estar compartiendo con China, el anfitrión, con Costa de Marfil y con Polonia. Hablar un poquito de los tres, brevemente. China, anfitrión, Venezuela le ha ganado 3 veces en torneos importantes, 2 veces en mundiales, en el 92, y en el 2016 le ganó en Río, recientemente en las Olimpiadas, fue una de las victorias que tuvo Venezuela. Contra Polonia es el rival que es clave que Venezuela venza. Tiene 52 años Polonia, que no participaba en un mundial hasta esta edición. Tiene un NBA Tiene o un ex jugador NBA muy Gortat, ¿no? importante, claro, Marcin Gortat, ex centro de los Washington Wizards, de la NBA, entre otros equipos. Y Costa de Marfil, que llega como la cenicienta. Este equipo entró por la ventana al Mundial, es 65 en el ranking FIBA, es el ranking más bajo entre las selecciones mundialistas. A esta selección debería ganarle Venezuela sin complicaciones. Y otro dato importante, Venezuela, dentro de los 4 equipos que forman el grupo A, es el que mejor ranking FIBA tiene, es el número 20 Tremendo. en Ahora- la escala. Así que tiene A responsabilidad. mí me gusta el Venezuela. datito ese que veo en la Dígalo, esquina del dígalo, cuaderno. dígalo. El 0-12 contra los equipos europeos que tenemos a nivel internacional. Ese dato es Lapidario, terrible, es muy fuerte. pero es la oportunidad más importante que tiene Venezuela como para romper ese maleficio. Contra africanos tenemos 5 y 0. Ahora hagamos el Por favor. ejercicio. Yo creo que Di- Yo dime, creo que Nelson. cuando ves todas las selecciones que tiene Europa y quedaste en el grupo con Polonia, creo que es el Saliste- momento para que Venezuela rompa ese cero. Te sonrió la dama fortuna, ¿no? Saliste bien librado, Sí. sí. No, El que- grupo en general es un grupo bastante accesible para la selección venezolana por su presente, ¿no? Por lo que ha mostrado, porque viene de hacer muy bien las cosas. De verdad que Es que a mí Venezuela me va a parece que competir, Venezuela no va Sí, a ver qué exactamente. sucede. Va a buscar en la clasificación. Si la consigue, independientemente de cuál sea su acompañante de la segunda ronda, es otra fase de grupos con 4 equipos, los 2 ganadores del grupo A y los 2 ganadores del grupo B. En el B está Argentina, por ejemplo, con Corea del Sur, con Rusia y con Nigeria. Ojo que también Polonia es como una conchita de mango ahí para la selección de Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque Polonia eliminó en el grupo, en la clasificación europea, a Croacia. Croacia es una potencia Sí. a nivel Sí. de baloncesto. Así que ojo con eso, porque por ahí Polonia no tiene el renombre internacional de otras selecciones europeas, pero capaz el presente sí.
No, muchachos, que le iba a También hacer- en ese europeo, selecciones como Eslovenia y como Croacia no llevaron a sus mejores estrellas, ¿no? Sí. Y hablando un poquito de las selecciones balcánicas, no llevaron a los principales exponentes y quizás eso les pasó factura para que Polonia concretara este Tú me pase estás al hablando Mundial. de Luquita Doncic. Sí, exacto, no, jugadores como Doncic, como Dragic, que no formaron parte del grupo de Eslovenia, fueron eliminados, a la final no, y bueno, estamos hablando de jugadores que son figuras en la NBA, y por razones ajenas a su voluntad no estuvieron con la selección eslovena, y esto significó que no clasificaran. Entonces, yo creo que no tiene mejor oportunidad Venezuela de romper este cero que tiene contra los europeos que contra Polonia en este mundial. Ahora hagamos este ejercicio que lo hicimos con la selección de fútbol. Por el presente que tiene Venezuela, por los datos que acaba de decir Julio, porque tenemos un 0-12 ante selecciones europeas, ¿está obligado Venezuela a clasificar, a pasar esa ronda? Yo creo que sí, creo que sí, por todos los condimentos Sí. que están en la fórmula, Sí. creo que debería llegar a la próxima ronda tranquilo y ahí ver qué rival le puede tocar. Nelson, ¿cómo lo ves tú? Sí, completamente. Creo que este es un muy buen momento para para exigirle a esta selección un resultado positivo, y con el fogueo que se tiene en la clasificatoria al Mundial, yo pienso que Venezuela está más que capacitado para tener éxito en este grupo, y sería un fracaso de no clasificar. Aparte le favorece tanto el calendario a Venezuela porque arranca... Va a ser base en Beijing, ¿no? Sí, va a ser base en Beijing, arranca ante Polonia, después va ante Costa de Marfil y cierra ante China. ¿Por qué creo yo que China vaya a ser el más complicado? Porque es el anfitrión. Claro, siempre. Tiene Y se ha jugadores- preparado para esto. Se ha preparado hace bastante. De hecho, China estaba ya clasificado, obviamente por ser sede de la Copa Mundial, Sí. y sin embargo participó en las eliminatorias como a base de preparación. Para el Desde fogueo, como para se el dice. Fogueo, el famoso fogueo tuvo marca de 7-4. Así que ojo con esta selección de China, pero por suerte nos toca ya cuando Venezuela ya haya jugado ante Polonia y ante Costa de Marfil. Bueno, se nos está terminando el tiempo, muchachos, así que vamos a despedir a Nelson. Nelson, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, el primero de muchos, seguramente muchas oportunidades que vamos a tener para conversar. Seguro que sí, muy agradecido por la invitación. Ustedes son grandes periodistas, pero mejores personas, así que para mí un completo gusto. Los quiero mucho, que sigan los éxitos. Recuerden que, y se los digo yo aprovechando, que ustedes también están en formato podcast y la gente los puede escuchar en todos lados. Spotify, ¡Eso! Vamos. Gracias. Google gracias por Podcast, la segunda. Stitcher, cualquier librería de podcast que la gente quiera escuchar Panas y Vinotintos, los puede escuchar por ahí. Y Genial. también aprovecho para hacerle la publicidad del Nombre No Importa podcast también, que pueden escuchar Obvio. y pueden encontrar toda la información a través de www.hcmamerica.com. Los quiero mucho y muchísimas gracias por la invitación. El cariño es el mismo, estimado Nelson Pérez. Será hasta la próxima. Pasó Nelson, ya un nuevo aliado en nuestro proyecto de Panas y Vinotintos, muchachos. Creciendo la familia. Y nos da mucha visibilidad también, es la realidad, a través de este nuevo formato, podcast, donde nos pueden también escuchar. Vamos a estar también subiendo todas aquellas entrevistas que nosotros tengamos por acá, las vamos a trasladar a letras y las vamos a subir a la Bien, web de eso está Hispanic Sport interesante. Media. Así que nada, es una alianza que la verdad nos tiene a nosotros bastante contentos y muy entusiasmados. Claro que sí, por supuesto. A ver, ¿de qué se puede hablar respecto al fútbol venezolano en estos tiempos? Porque en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana han ocurrido hechos históricos para nuestros equipos. Siguen los extranjeros, los que están militando fuera del país, compitiendo de muy buena manera. Yo creo que todo parece indicar, más allá de la situación social y política que estamos viviendo, que de cara a la Copa América está todo listo para competir de buena forma y de dar un batacazo. Creo que siento ganas de batacazo de la Vinotinto en el 2019. Estamos todos ávidos. No, es que estamos en un momento tan complicado en Venezuela y ver, por ejemplo, lo que hace el Zulia en Copa Sudamericana o ver lo que hace el Lara en Copa Libertadores. Y con suspenso en el Pachencho Romero porque hubo penales. Además que fue extraordinario. El Potosí no metió uno. Y uno lo picaron de panenque y pegó en el travesaño. Y Y mire lo- que qué difícil es jugar contra el Potosí
sí por tener que ir a visitarlo, por todo lo que representa jugar en la altura. Ganó 1-0 con gol en la última jugada y yo desde la garganta en el grito de Y gol. lo, Eso viral, además. y lo importante, habían más de 8.000 personas en el estadio Sí. conociendo la No, situación demasiado que hay en valorable lo que Maracaibo. hacen. Se portó ¿Sabes la qué? hinchada. Quiero decir esto porque me parece que libraron una batalla bastante difícil de ganar y lo consiguieron la gerencia deportiva con Farías, con Manu Oliveira, que es el gerente deportivo, si no me equivoco, también con toda la jefatura de prensa. Se negaron a que se trasladara el partido de Copa Sudamericana de Maracaibo a Caracas por la situación eléctrica que está atravesando el Zulia. No lo permitieron, mantuvieron fuerte su postura y finalmente, a ver, lo hicieron más temprano para que no existiera esa suspicacia respecto a la aparición de la luz o la ausencia de la misma. Claro, porque fíjate tú, si la federación dice que el fútbol y que se puede llevar a Claro, cabo que todo con está normalidad en Venezuela, entonces ¿por qué me vas a cambiar de sede? Entonces creo que Zulia ha sido un equipo de los que mejor postura o más firme ha puesto cara ante la Federación Venezolana de Fútbol. Junto con el Caracas. De hecho, mucha dignidad por parte del equipo zuliano. de hecho, que la federación sanciona al Zulia y al Caracas por aquel partido en el que los jugadores se negaron a jugar, pero ellos no lo hicieron, tampoco fue que no quisieron salir a la cancha. Ellos salieron, se pararon ahí y no se movieron. Yo creo que mirando los estatutos, yo no sé por dónde lograron sancionar a estos jugadores, bueno, de manera arbitraria totalmente, a los capitanes de ambos equipos también, a estos equipos, y además esta semana se dio a conocer que hay una sanción por 6 meses a Franklin Lucena por una discusión que... Cuéntanos bueno, esa historia, porfa. sí, bueno, Franklin Lucena fue jugador del Deportivo La Guaira y bueno, tuvo la oportunidad de toparse con el presidente del Deportivo La Guaira. Jugador vino tinto. Sí, Franklin Lucena, obviamente, Claro. Antar, en los pasillos de un estadio, y bueno, Franklin fue a reclamarle, al parecer, la respuesta del directivo, presidente de La Guaira, la que liga, además aparte. es el presidente de la liga. A Franklin no le cayó muy bien y al parecer, porque no hay videos ni nada, Franklin lo golpeó, y bueno, terminan sancionándolo por 6 meses. Cuando uno se pone a analizar el fútbol, obviamente la violencia no es justificable, pero Claro. yo tuiteaba algo y es que yo creo que vamos a hacer una encuesta. No debe haber un jugador en Venezuela que se retire del fútbol sin que alguna vez algún equipo le haya debido su sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Y se los voy a contar también porque lo he vivido muy de cerca. Primero les dicen que tienen que firmar el finiquito si quiere irse a otro equipo, porque si no se queda amarrado al equipo que le debe, y obviamente el jugador quiere cambiar de aires para poder seguir con su carrera y esta vez sí cobrar. Entonces firma un finiquito en el que dice está bien, la deuda está saldada, y muchas veces esa deuda se olvida. Otra cosa que hacen también es si tú empiezas a armar problemas, te vamos a tildar de problemático. Entonces ahora hay como un sindicato de presidentes de clubes, una cosa así, en la que ellos se encargan de perjudicar a un jugador si este jugador se pone revoltoso, se pone rebelde, pelea por sus derechos. Entonces Es injusto para el totalmente, futbolista. es el protagonista, y lo digo una vez más, lo he dicho en mis redes sociales: sin el futbolista no hay fútbol, así que ellos tienen que ser los dueños del espectáculo. Ya. Si se unen, yo creo que lo pueden lograr. Y ahora yo digo, ¿cuál es la sanción para un dirigente que incumplió un contrato con un futbolista? Exacto, Antar, ¿dónde no está hay, la no hay sanción? sanción, que debería haber sanción. Sanción Un hasta equipo- para el club. Un equipo no debería salir al siguiente campeonato si no ha pagado sus deudas del campeonato anterior, es lo que debería pasar. Pero lamentablemente eso es lo que no pasa. Esa es la Claro. parte triste. Es que esto forma parte del mismo todo que mencionábamos el otro día con Richard Páez, ¿no? Y tiene que ver con la falta de gente preparada y gente de fútbol que sepa cómo funciona la industria del fútbol, el negocio del fútbol, porque hoy es eso, es una industria, es un negocio donde si tomas malas decisiones te va a ir mal, tanto fuera como dentro de la cancha en cuanto a presupuesto y todo lo que quieres ganar como federación. Tiene que haber gente preparada para poder conducir correctamente los esfuerzos del deporte, en este caso el venezolano, para que pueda progresar. Si no, no se echa para adelante. Por eso a mí me encantaría verlo a Richard Páez tomar la presidencia y tratar de alguna manera de pulir todo ese proceso de trabajo que, como te digo, no ha potenciado, sino que le ha puesto piedras en el camino y obstáculos a los futbolistas para crecer y a la postre de la selección. Que pareciera que los dirigentes del fútbol venezolano hablo de los clubes, estuviesen pendientes del premio que da
el clasificar a la Copa O a la Sudamericana Copa o a la Copa Libertadores. Libertadores. De resto Totalmente. no le importa absolutamente No, nada y más. y cada vez nos dan Mejorar más las cupos, ¿no? canchas, Para ir. claro, mejorar las canchas donde se practica, mejorar las condiciones del futbolista, porque que ustedes me digan que obliguen a un futbolista a jugar en una ciudad donde no había servicio eléctrico, donde no había hielo, donde no había ni siquiera ambulancia para trasladar a un futbolista que pueda sufrir alguna lesión grave durante el partido, que un dirigente se preste a eso no tiene ningún tipo Afortunadamente de hay criterio. excepciones a la regla y si hay clubes del fútbol venezolano eso te que iba sí a están decir. trabajando de Por buena supuesto. Eso te iba a manera. Por decir, supuesto. y por gente que, además que se preparó, le tiene corazón y le tiene amor al fútbol venezolano, es que vemos esto, ¿no? Es que vemos buenas actuaciones en campeonatos internacionales, es que vemos que la selección, a pesar de todo, se está preparando bien para la Copa América y, bueno, nos tenemos que despedir. ¿Sí? Así, al hueso, de inmediato. Sí, porque cada vez que veo a Fernando Se me me fue hace rápido presión. hasta ahora, Total. se me fue rapidísimo Muy hasta ahora. rápido, muy rápido, así que vamos a tener que... Quizás para la próxima temporada lo damos 2 veces por semana para que no pase tanto tiempo antes puede de ser. charlar, porque Puede los ser. extrañé. Fueron Yo 7 también. días que los extrañé a ustedes, para ser sincero. Además, valorar que, bueno, estuvo enfermo Pedro y sin embargo está aquí. Aquí Aquí, estamos, en aquí pie de está. guerra, como siempre, con el cuchillo entre los dientes. Nos despedimos con Panas de Vino Tinto. Ha sido un placer como siempre, muchachos. Igualmente No, para ven- ti, Pedro, Julio, Pedro, Fernando de Andrade, trabajando por ustedes y que les habla Andreina Pacheco. Nos reencontramos el próximo sábado a través de Radio Capital. Recuerden las redes sociales Panas y Vino Tintos, Radio Capital AR y también en Hispanic Sport Media. Claro en que sí, con podcast. Nelson Pérez. Hasta la Listo. próxima. Chao, chao.